Andrea para estado de alarma desde el Monumento de la Constitución de 1978 regalado por el pueblo de Madrid. Hoy vengo acompañada de Santiago, que está muy preocupado por la independencia judicial de nuestro país y ha creado un blog por una justicia independiente, ¿verdad? Efectivamente, muchas gracias, Andrea. ¿Qué me puedes contar? Pues mira, la preocupación nace de que hemos visto, pues decisiones judiciales un tanto cuestionables. Entonces intentas entender el porqué. Y entonces lo que hemos visto es que el presidente del gobierno, el gobierno y el feminismo tienen el poder de fiscalizar a los jueces, lo cual es una auténtica aberración. Porque tú imagínate, Andrea, que tú eres juez y tú sabes que el que está por encima de ti, el que te puede sancionar o te puede promocionar, es del Real Madrid. ¿Tú qué dirías del Real Madrid? ¿Qué buen equipo o dirías que es un equipo que compra los partidos? ¿Tú qué harías? Qué buen equipo. Que es un buen equipo, ¿no? Entonces esto es lo mismo lo que está pasando en la justicia. Es decir, la comisión disciplinaria, que es el órgano del Consejo General del Poder Judicial, que tiene el poder de sancionar, destituir o de cambiar de destino a los jueces, en realidad está compuesto de 7 miembros y uno de los miembros es alguien muy vinculado con el gobierno. De hecho, esta persona, uno de los 7 miembros, es la presidenta del Observatorio de Violencia de Género. Realmente el nombre es Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Esta persona, la presidenta, lo que tiene es una organización, un organismo que pretende defender los derechos de las mujeres. Pero en realidad, este observatorio lo controlan 4 ministros y la fiscal general del Estado, más otras personas, pero realmente ellos 5, estos 4 ministros, que es Interior, Justicia, Asuntos Sociales e Igualdad y Sanidad, entonces Salvador Illa, ministro de Sanidad, Interior, que es Marlaska, Justicia, que es Campos, e Irene Montero, que es Asuntos Sociales e Igualdad, ellos forman parte de la comisión del Observatorio contra la Violencia de Género y la fiscal general del Estado también, Dolores Delgado. Entonces, estos 5 miembros son nombrados por el presidente del gobierno. Luego también tienes los representantes de los abogados, los procuradores y las comunidades autónomas, pero realmente ellos 5 ya son los que tienen el control. Entonces, este observatorio de género, que pretende defender a las mujeres, forma parte de la comisión disciplinaria, es unos 7 miembros. Por lo tanto, si tú eres juez y tienes un asunto que cuestiona el feminismo o al presidente del gobierno o al gobierno, pues tendrás una cierta predilección por... ¿Qué harías con esos casos? Los archivarías, ¿no? Porque lógicamente los jueces son valientes, pero no son suicidas. Esto no es nuevo. Es decir, hace ya muchos años, antes de la Revolución Francesa, ya se hablaba de la división de poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Montesquieu, el famoso francés, ya antes de la Revolución Francesa lo que decía es que estos 3 poderes tienen que ser totalmente independientes, porque así, entre ellos, no van a permitir que uno intente comerse al otro. Entonces, esa división de poderes es muy importante porque te permite garantizar una democracia y la libertad, la igualdad, porque si no volveríamos a un sistema absolutista, que puede ser una monarquía absolutista o una república absolutista. No tiene nada que ver con los regímenes, si esto es monarquía o república, es absolutismo. Es decir, el control por parte del poder del resto de los estamentos sociales. Y es lo que me preocupa. Ahora mismo estamos perdiendo derechos, pero a unas marchas forzadas. Tú, por ejemplo, vas a denunciar al gobierno o al presidente del gobierno por una mala actuación, porque tú consideras que lo han hecho mal. Si un juez recibe una denuncia, con el caso del COVID, contra el gobierno o el presidente del gobierno, el juez tiene una disyuntiva. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Tú qué harías si estás cuestionando al gobierno o al presidente del gobierno?
sabiendo que encima, que tienes la comisión disciplinaria, uno de los miembros es el propio gobierno, que es el que nombra los 5, presidente de gobierno, que nombra a los 5 miembros del Observatorio de Violencia de Género. Parece muy enrevesado, es muy sutil, muy fino, pero bueno, es muy interesante que seamos conscientes que los jueces, cuando reciben una denuncia, pues tienen que decidir, o lo archivan y entonces ya no hay problema, o bien le dan trámite. Si le dan trámite, pues es posible que los de arriba no les haga mucha gracia. Santiago, para entrar un poco más en detalle, ¿podrías explicarme qué es esto del Observatorio contra la Violencia de Género? El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se creó en el año 2002, estando de presidente José María Aznar, del Partido Popular. En el año 2004, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, realmente es Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, es también la presidenta de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que la persona que se encarga de estudiar todo la protección de la mujer, y estudios, ayudas, pues todo lo que es el entramado, para decirlo así, de la protección a la mujer, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, también es la persona que fiscaliza a los jueces, lo cual es absolutamente una aberración. Esto es en el año 2004. En ese momento está de presidente de gobierno el señor Zapatero, don José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, Montserrat Comas cambia y entonces hay otra persona que es la que se encarga del Observatorio de Violencia de Género, y hace ya unos 6 años Ángeles Carmona es la que preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Entonces, ¿pero qué es esto de la comisión disciplinaria? Mira, la comisión disciplinaria en realidad la componen actualmente 7 miembros, son 7 miembros, de los cuales 4 son magistrados, son 4 que saben de qué va la historia. Y hay 3 que son ilustres del mundo del derecho. Bueno, pues uno de esos 3 ilustres del mundo del derecho es Ángeles Carmona, que es una secretaria judicial de Sevilla, que ya conoce muy bien pues todo el problema y el drama de las mujeres, ¿no? Entonces, esta persona, esta presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, forma parte de la comisión disciplinaria. Es uno de los 7 miembros. Claro, los jueces, como toda esta información está en la página web del propio Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, es transparente. Claro, entonces, si tú eres magistrado o eres juez, tú ya sabes quién tienes encima fiscalizándote, lo cual hay que tener muchísimo cuidado con todo esto, ¿no? Porque justamente la persona que está exigiendo a Polonia y a Hungría el respeto a la independencia judicial, el respeto al Estado de Derecho, es quien, en el año 2004, pues promovió la ley integral contra la violencia de género. Entonces, claro que todo el mundo conoce todo este entramado, ¿no? Toda esta información es pública. Entonces, de hecho, nosotros, por una justicia independiente, hemos creado un blog, que es porunajusticiaindependiente.blogspot. Ahí facilitamos los enlaces y hemos presentado los escritos ya al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Congreso, al Senado en España. Es decir, que todos los partidos políticos saben de esto, porque nosotros, al enviar un resumen de toda esta situación al Congreso de los Diputados, le han enviado una copia a todos los representantes de todos los partidos políticos. Es decir, que todos los partidos políticos saben de esta situación. Lo que es triste es que ahora mismo hay tantos problemas que ahora mismo yo entiendo que, pues a lo mejor no es una prioridad, pero yo creo que sí es una prioridad. Yo creo que uno de los pilares básicos de la democracia, y para que cualquier ciudadano tenga derechos y tenga los mismos derechos que la casta, porque claro, lo que estás viendo es que poco a poco tienes una casta dirigente que tiene unos derechos y luego tienes el resto de la ciudadanía, que tú puedes no estar de acuerdo con alguien, pero otra cosa es que esa persona lo haga mal. Entonces, si tú quieres denunciar a esta persona porque claramente lo ha hecho mal,
hay dos tipos de personas, los que pertenecen a la casta, que están blindados, porque además hay un detalle que es muy importante. Es decir, si tú formas parte de esta casta y si además formas parte del gobierno de turno, tienes, bueno, pues el indulto. Cuya política, que a ver quién es el juez que se atreva a decir que no. Les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, para que vea cómo los jueces a veces, yo como ser humano estoy dispuesto a entenderlo, como político no, ni lo acepto. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Y dice, pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal. Le dije, oye, era una persona conocida. Le dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Le dije, pero bueno, tú sabes la presión. Fiscalía General del Estado pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando ¿cómo lo va a hacer Sánchez? Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Tenemos la fortuna en España de contar con la representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, aquí en la Castellana número 46. La ventaja es que estos organismos europeos son los que nos pueden ayudar a España a salir de esta situación que vivimos. De hecho, nos van a dar una ayuda impresionante que, dicho sea de paso, hay que reconocer el trabajo que ha hecho el Gobierno de España para conseguir una ayuda muy importante para España. Parte de la ayuda es a fondo perdido y otra es un préstamo. Pero bueno, lo importante es que España va a tener unas ayudas ingentes, brutales. Entonces lo importante ahora es que este dinero que nos van a dar lo podamos de verdad aprovechar, ayudar a las empresas, ayudar a las pymes, ayudar a las familias, ayudar a la educación, a la sanidad. Claro, para eso es fundamental el que haya un control de esas ayudas. ¿Quién puede ejercitar ese control? Pues el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que puede fiscalizar, puede controlar, puede pedir información de todo tipo y puede ir incluso investigar si lo están haciendo bien nuestros gestores, nuestros líderes políticos, ¿no? Entonces, es necesario que haya un Poder Judicial totalmente independiente del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Lo que estamos denunciando, o simplemente estamos informando a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, es que en España los jueces tienen un organismo que se llama Consejo General del Poder Judicial, y dentro de este Consejo General del Poder Judicial, que es la máxima institución judicial en España, hay una comisión disciplinaria, que es la que sanciona a los jueces. Si España no aprovecha ese dinero, la Unión Europea puede tener problemas, porque España es un país miembro de la Unión Europea con gran peso. Entonces, lo que no podemos permitir es que España zozobre, tenga problemas económicos y no consiga levantarse, porque puede hacer caer todo lo que es la Unión Europea, porque España es un país muy grande dentro de la Unión Europea. Es que esto no es
ni de izquierdas, ni de derechas, ni la república, ni monarquía, ni... Esto no tiene nada que ver con esto. Estos son los derechos de los ciudadanos. Tenemos la ocasión de dirigirnos a la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea y trasladar nuestras preocupaciones e incluso trasladarles nuestros casos en los que entendemos que la justicia no ha actuado bien. Es decir, que entendemos que a lo mejor la justicia ha actuado más teniendo en cuenta quiénes forman la comisión disciplinaria y a lo mejor, pues oye, no han actuado de forma independiente los magistrados. Entonces, ¿por qué no trasladar estas sentencias cuestionables a la Unión Europea para que vean hasta qué grado de falta de independencia hay en algunos casos en España, que es muy preocupante? Es decir, ¿el objetivo cuál es? Es que ninguna asociación, ningún organismo controle a la comisión disciplinaria. Yo entiendo que tiene que haber una comisión que controla a los jueces, porque los jueces, bueno, pues lo hacen muy bien, pero a lo mejor puede que en alguna ocasión se hayan despistado. Tiene que haber un órgano que de alguna manera les diga, oye, esto está bien y esto no está bien. Pero que una organización forme parte de esta comisión disciplinaria es tremendo, porque imagínate que dentro de la comisión disciplinaria forma parte el representante de los musulmanes en España, que es una religión pujante en España. Muchas de las interpretaciones de las leyes con respecto a las mujeres entiendo que van a cambiar. O simplemente, dentro de la comisión disciplinaria, ¿por qué no está el presidente de la Fundación Francisco Franco? Franco a lo mejor mañana vuelve al Valle de los Caídos. O el presidente de la Fundación o de la organización PACMA. ¿Por qué no? Es decir, mañana los toros se declaran absolutamente antinaturales, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, es fundamental que como ciudadanos exijamos que la comisión disciplinaria la formen los 7 miembros, pero que sean totalmente independientes de ninguna organización, ni del Estado, ni... ¿Por qué? Porque si no, nos arriesgamos a perder nuestros derechos, que ya ahora mismo, hoy, en febrero del 2021, ya hay, bueno, pues una organización que forma parte de la comisión disciplinaria, que es el Observatorio de Violencia de Género. Y eso es muy preocupante, porque eso lo que está haciendo es dar a entender a los jueces que quien les va a fiscalizar tiene una tendencia clara. Y además, que quien controla esa organización, ese Observatorio contra la Violencia de Género, es el gobierno. Son los 4 ministros y la fiscal general del Estado, lo cual eso crea un problema adicional, que alguna de las sentencias se podía interpretar que no ha habido una independencia judicial y se podía pedir la nulidad de la sentencia porque los jueces no han sido imparciales, lo cual se puede montar un cirio bastante gordo. Lo que estamos solicitando es que el Poder Judicial sea absolutamente independiente. Lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. Pero lo que tenemos que tener claro como ciudadanos es que ese Poder Judicial tiene que ser totalmente independiente. Puede incluso poder condenar al presidente del gobierno si lo hace mal, o el presidente de una gran compañía, una empresa, o el Poder Judicial es el garante de nuestros derechos. Entonces, si tú, por ejemplo, no puedes contar con una justicia independiente, lo que estás haciendo es fomentar la corrupción. De hecho, hay una organización que se llama el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, que lo que hacen es miden algunas variables y miden también la independencia judicial. Y entonces ellos están preocupados porque en España los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los 20 vocales, todos ellos son nombrados por el Senado y por el Congreso, lo cual el Senado y el Congreso controla a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez van a nombrar el resto de los magistrados del Tribunal Supremo y de las instancias superiores de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. El GRECO lo que está viendo es que cuanta menos independencia judicial, más corrupción hay, lo cual es evidente, porque si tú eres gobernante, tú eres uno de los que forma parte de la casta que lidera las empresas, el mundo financiero, o la justicia, o
la política, tú sabes de qué pie cojea la justicia y entonces te adaptas a ella y entonces, bueno, pues si sabes a quién tocar, porque no hay una imparcialidad que te garantiza que sean sentencias justas. Hay políticos condenados, muy pocos. No olvidemos que los políticos están aforados. Entonces, cuando están aforados, los únicos que les pueden juzgar son miembros del Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo, porque están aforados. Bien, ¿quién elige a los magistrados del Tribunal Supremo? El Consejo General del Poder Judicial. Los 20 vocales nombrados por el Congreso y el Senado. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial lo nombran el Senado y el Congreso. Por lo tanto, ya hay una falta de independencia, para decirlo de alguna manera. Y ellos son los que nombran a los magistrados del Tribunal Supremo. Y ellos son los que van a juzgar a los aforados. Por lo tanto, un político, si ha hecho una pitufada, algo irregular, le va a investigar un magistrado que ha sido nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, que todos los miembros son elegidos por el Senado y por el Congreso. Por lo tanto, te puedes imaginar que hay tratarán con cierto cariño a este político, evidentemente, a esta persona aforada. En el caso de que al final se condene a un político, siempre queda el indulto. Es decir, puede ser un indulto parcial, o completo, o total. Y claro, eso te lo da el gobierno. Entonces, si tienes una cierta relación con el gobierno, pues hombre, se puede interpretar que hay un trato de favor. Pero no solamente eso, sino que es una herramienta para negociar. Es decir, si tú formas parte del gobierno y tienes que indultar a alguien que no forma parte del gobierno, pues puedes negociar con él de alguna manera. No digo que se esté negociando, pero bueno, si tú tienes el poder de indultar y te plantean la solicitud de indulto de alguien que, bueno, pues que da un poco lugar a trapicheos que a lo mejor la sociedad no entiende muy bien. Es decir, tú me das, yo te doy. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, que cuando un juez condena a alguien porque ha hecho algo irregular, una pitufada, pues hombre, hay motivos suficientes para condenarle, porque lo ha hecho mal. Yo no digo que sea bueno o sea malo, pero tenemos que ser conscientes. Si tú ahora mismo tienes el poder de indultar a una serie de personas que entiendes que no lo han hecho, bueno, pues que a lo mejor te interesa indultarles porque a cambio te van a dar algo, tienes una compensación, porque la que sea, pues hombre, si te han dado esa posibilidad que es indultar sin tener ninguna consecuencia jurídica, no te van a condenar porque hayas indultado a alguien que haya hecho algo muy gordo. No hay ninguna condena penal por eso. Entonces, claro, tú tienes una herramienta para negociar y hacer cosas que, bueno, pues a lo mejor el resto de la ciudadanía no entiende, ¿no? ¿Por qué se indulta? Pero no solamente hablo de los políticos, sino también algún empresario o es decir, que siempre, con el tema de violencia de género, estamos viendo que hay mujeres que han sido condenadas y, bueno, se las está indultando. Y entonces hay personas que no entienden por qué se les está indultando cuando ella ha hecho unas actuaciones que han perjudicado a sus hijos. Pero bueno, entonces el indulto es una herramienta que tiene el gobierno para, bueno, de alguna manera quitar una condena de forma parcial o total a un condenado. Yo creo que lo más importante es que nosotros como ciudadanos debemos de luchar por recuperar nuestros derechos. Hay unas leyes magníficas, hay unos jueces magníficos, tenemos unos políticos magníficos, pero cada uno en su sitio. Lo que no podemos hacer es que los políticos controlen, o incluso el presidente del gobierno, a través de sus ministros y el fiscal general del Estado, controla a los jueces. Esto no lo podemos aceptar, pero no porque sea de un color o de otro color, es que si hay un cambio de gobierno dentro de unos años, ¿vamos a permitir que el otro gobierno de otro color, con otras tendencias, también intervenga en los jueces? ¿O también fiscalice y sancione a los jueces? Pues no debemos de permitir que ningún gobierno del color que sea pueda controlar o sancionar a los jueces. Tienen que ser totalmente independientes. Y para
para luchar, para exigir el recuperar esos derechos, tenemos una magnífica ocasión que es acudir a Europa, que es el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Estos dos organismos hay que informar de estas situaciones e incluso yo recomendaré que cada ciudadano que vea que hayan vulnerado sus derechos porque no han tenido en cuenta sus pruebas, que escriba su caso al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. Mi caso es este. No han tenido en cuenta mis pruebas, me han condenado sin tener juez, sin tener abogados. No han tenido en cuenta mis testigos, no me han dejado hablar, a mis hijos les han machacado, no puedo, lo que sea. Que tú puedas contar tu caso a la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. De esta manera, ellos ya no pueden decir, bueno, esto es un caso particular, una persona, que no, que son miles de personas que se están quejando ante la Unión Europea de lo que está pasando. Y entonces hay un formulario de quejas que se puede presentar, que ahí podéis presentar las quejas, o bien presentar el escrito en la Castellana, Paseo de la Castellana 46, donde está la representación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, o bien enviarles un correo electrónico. Esto es lo que está pasando con mi caso. Debemos de luchar por nuestros derechos, de verdad, porque es que si no, poco a poco, este país, que es un grandísimo país, que la gente es magnífica, tenemos un clima magnífico, tenemos por ejemplo, un Estado de Derecho y un Estado social, es decir, la seguridad social que tenemos en España es magnífica, las prestaciones, tenemos que proteger todo este, llamémoslo, estado de bienestar, tenemos que proteger y tenemos que luchar por ello. Y tenemos que exigir la independencia judicial. Eso es fundamental. Lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal los jueces, pero lo que no pueden hacer es depender de alguien, sea quien sea. Tienen que ser totalmente independientes. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la